Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Una vez que ya he solucionado los problemas que tenía con el PC, con el ordenador, vamos a seguir con las críticas cinéfilas y con el itinerario que teníamos ya marcado. Antes de adentrarnos dentro de las películas de suspense que os había puesto, como era la de Fantasma de Don Coscarelli, El Hombre Lobo, la versión de 2010 y sobre todo Pesadilla en Elm Street de Wes Craven, vamos a internarnos dentro de lo que es el cine con mayúsculas, la sección de cine con mayúsculas que la teníamos un poquito apartada debido pues a una serie de películas que me habíais ido pidiendo pues a lo largo de todos estos días y además en numerosas ocasiones y después de la sección de preguntas y respuestas. Dentro de la sección de cine con mayúsculas lo que vamos a comentar va a ser hoy una película que está basada en una obra, como ya dije anteriormente que también comentaría películas basadas en grandes obras literarias. Y en este caso nos vamos a fijar en uno de los grandes escritores británicos de todos los tiempos. Nada más y nada menos que en Charles Dickens. Charles Dickens pues es el escritor de una gran cantidad de clásicos a día de hoy como David Copperfield, como Grandes Esperanzas y como su gran clásico que es Oliver Twist. Pero sin duda también otra de las grandes novelas que tiene Charles Dickens y que ha tenido numerosas adaptaciones tanto al cine como a la televisión es Historia de dos ciudades, que yo la tengo aquí en formato Blu-ray, pero que esta es la versión de 1935 estrenada en cines. Y sin duda la que de todas las que yo he podido ver, la mejor de todas con una gran diferencia, ya que el productor de esta grandísima superproducción no es otro que David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó. Y dirigida además por un artista, no vamos a decir un artesano, sino un gran artista que tuvo como maestro a David Ward Griffith, es decir, fue coetáneo de John Ford. Y fue el director, como aquí lo pone, Jack Conway. Jack Conway, la verdad es que dirigió muchísimas películas dentro de lo que fue la faceta dentro de la parte de cine mudo y que fue uno de los pocos que sobrevivió al cine mudo al paso al cine sonoro, exactamente igual que al protagonista de este film. Pero Jack Conway destacó por haber dirigido pues, a los más grandes de la época, a Clark Gable, a William Powell, a Myrna Loy, a Katharine Hepburn, a Spencer Tracy, y a un gran elenco de actores y de estrellas de los años 30, del Hollywood dorado de los años 30. Y como protagonista, evidentemente, tenemos a un personaje que no podemos dejar pasar por alto y que yo nunca hasta ahora os había hablado aquí en el canal de él, y que es uno de los grandes actores tanto del cine de dramas románticos, de comedia, pero también sobre todo del cine de aventuras, que es Ronald Colman, que aquí le tenemos en la portada. Ronald Colman, para que os hagáis una idea, fue el primer actor que hizo la adaptación de El prisionero de Centa en 1937, 2 años después que esta película, y que luego, posteriormente, en los años 50, creo recordar, en 1952, prácticamente 15 años, popularizó Stewart Granger, que además tenéis la crítica aquí en el canal. Jack Conway, además, Ronald Colman, era un actor que además está especializado, como ya os digo, en el género de aventuras, ya no solo por El prisionero de Zenda, sino que también es conocido por protagonizar esa otra obra maestra de Frank Capra, otro director del que no se ha hablado y que dentro de poco lo haré, que es nada más y nada menos que Horizontes Lejanos, también una película de los años 30, ya que nos situamos dentro de una época de Hollywood que prácticamente ya es hace casi entre 80 y 90 años, pero un Hollywood completamente único que tenía una gran gama de productores, de directores y de estrellas que buscaban un perfeccionismo y una excelencia que hoy en día evidentemente ya todo eso se ha perdido. La película Historia de dos ciudades es una de las grandes superproducciones que tuvo David O. Selznick dentro de lo que fue su gran producción de los años 30 hasta que en el 39 lo culminó con Lo que el viento se llevó, y que sigue a grandes rasgos lo que es la novela original de Charles Dickens. Argumentalmente estamos hablando de una película que sigue prácticamente paso por paso y de una manera bastante fidedigna, según los historiadores de cine, pues lo que es la novela original. Nos situamos en una especie como de París prerevolucionario, varios años antes de la Revolución Francesa, es decir, dentro de 1789, aproximadamente 1785-1784, en el que vemos a un París
y a una Francia muy empobrecida, debido pues a todas las acumulaciones de impuestos que los reyes Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, los delfines de Francia, pues iban acumulando del pueblo y que el pueblo cada vez se iba empobreciendo cada vez más. La historia parte en el que un banquero llamado Jarvis llega a Dover, a una ciudad de Inglaterra, para decir a la protagonista de esta película, que aquí la tenemos, que es Elizabeth Allan, una actriz de una belleza realmente extraordinaria, que luego en la parte técnica os hablaré cómo está enfocada y cómo está filmado los primeros planos de esta actriz, realmente un tanto desconocida, por así decirlo, para el gran público, muy conocida dentro de los años 30, pero desconocida ya absolutamente para el gran público, no tanto evidentemente como el protagonista, como Ronald Colman, y que este banquero llamado Jarvis llega a Dover para decirle a Elizabeth Allan, llamado su personaje, si mal no recuerdo, Lucy Manet, que su padre, que había estado prisionero en la Bastilla de París durante 18 años, ha sido liberado y que deben de viajar a París precisamente para poder, digamos, recuperarle sin que nadie se entere. Ha sido rescatado de la Bastilla de una manera que en la película no se especifica, pero que dentro de ese París prerevolucionario deducimos que hay una serie de conflictos, de complots, para ir rescatando poco a poco a personajes de esa, digamos, gigantesca fortaleza, pero que no sabemos cómo realmente ha podido salir este personaje de esa gran fortaleza que fue la Bastilla y que fue uno de los grandes símbolos del París y de la Francia prerevolucionaria. Lucy Manet consigue llegar a París, rescatar a su padre y devolverlo, evidentemente, a un Londres. Por eso la película y la novela se llama Historia de dos ciudades, porque la acción está desarrollada tanto en el París prerevolucionario, y somos testigos de la Revolución Francesa en 1789, como evidentemente en el Londres también coetáneo. Es decir, es un ir y venir de personajes constante entre las dos grandes ciudades. Evidentemente el Londres, ese Londres de 1789, no tenía nada que ver en ambientación en lo que se refiere al París prerevolucionario, y así está plasmado en la película, donde el director Jack Conway y el director de fotografía consiguieron dos ambientes completamente diferentes para los decorados de París y para los decorados de Londres, que para ser una película de los años 30, es decir, para ser también una gran superproducción, la verdad es que los decorados son realmente extraordinarios, tanto los exteriores como los interiores. La película además tiene, dentro de lo que es el apartado técnico, una fotografía en blanco y negro extraordinariamente única, llena de matices, llena de luces, llena de sombras, que apela muchísimo al expresionismo alemán. Pero de esa faceta ya hablaremos posteriormente, un poquito después. Dentro de lo que es la historia, evidentemente, Lucy Manet consigue rescatar a su padre con la ayuda también de un personaje que tiene hasta cierto punto una importancia relativa en esta historia, que va a ser el enamorado de Elizabeth Allan, un personaje que no tiene nada que ver con el personaje de Ronald Colman. Ronald Colman, aquí en esta película, interpreta a un abogado, pero que lleva una vida completamente desarrapada. Es decir, es alcohólico, es un personaje, mejor dicho, que no tiene amor, que no tiene pareja, no tiene vida, y que constantemente está pues en los bares, en las tabernas, en los restaurantes, completamente pues emborrachándose. Porque él no tiene vida, no tiene amor, le falta algo en su vida. Y pertenece a un bufete de abogados, también con un compañero suyo, en el que le utiliza Ronald Colman, por así decirlo, en esta película llamado Sidney Carton, le utiliza a un compañero suyo para que en los juicios que se desarrollan, evidentemente dé la cara por él, porque él, al estar muchas veces borracho, al estar completamente ebrio, pues no es capaz no de articular palabra, evidentemente, sino de dar, digamos, la cara frente al juez. Y utiliza pues a un compañero suyo como de conejillo de indias, por así decirlo, y le va dando una serie de indicaciones en los juicios. Entonces, lo que ocurre en la película, evidentemente, es que por parte de Francia, el marqués de Evremont, que es un aristócrata francés,
y además interpretado seguramente por un personaje que todos conocéis, que es Sir Basil Rathbone, aquel actor que hizo tantas veces de Sherlock Holmes, representa la aristocracia francesa. Y la aristocracia francesa está representada de una manera completamente adusta, fría, calculadora. Es decir, esa aristocracia francesa que pasaba por completo de todos los avatares, de todos los sufrimientos que el pueblo de Francia y sobre todo París estaba viviendo realmente. Hay una secuencia en la película en la que el marqués de Bremont, Sir Basil Rathbone, está dentro de un carruaje atravesando las calles de París y sus caballos atropellan a un niño y lo matan directamente. Entonces, claro, pues él baja del carruaje y lo que son sus lacayos le dicen: señor, el niño ha fallecido, el niño ha muerto. Claro, el padre evidentemente coge al hijo y le presiona junto a su pecho y le dice Basil Rathbone al personaje, al padre del hijo, dice: tenga usted más cuidado porque podría haber lesionado a mis caballos. O sea, fijaos cuál es la representación que tiene la aristocracia francesa dentro de lo que es la novela de Charles Dickens y dentro de lo que es la película. O sea, está vista como una serie de personajes que no querían saber absolutamente nada del pueblo, pero que fijaos que vivían completamente de sus impuestos, hasta que evidentemente pues la revolución estalló. Históricamente, la Revolución Francesa fue la revolución de la aristocracia y de la nobleza francesa, ya que todos los impuestos se los gastaba la corona Luis XVI y María Antonieta de Austria, que era la que estaba casada con Luis XVI, el delfín de Francia. Se gastaban pues todo el dinero de los impuestos, pues no digamos en la aristocracia muchas veces, sino que se lo gastaban en fiestas suyas, en ir de caza, en viajar, etcétera, etcétera. Y la aristocracia históricamente fue la que intentó manipular al pueblo para que se sublevara realmente. Y eso es lo que consiguieron, pero el pueblo a su vez se sublevó también en contra de la aristocracia por haber estado al servicio de lo que era la monarquía propiamente dicha. Es decir, si vosotros, y perdonadme por ejemplo el inciso, viajáis por ejemplo a París, a Versalles, y veis el Palacio de Versalles, veréis que muchos de los salones están completamente vacíos. Y eso es debido a que el pueblo de Francia, hasta el día de hoy, ha conservado prácticamente muchas de las instancias como las dejó el pueblo cuando entró en Versalles. Es decir, destrozando todo el mobiliario, los muebles, todo, y muy pocas cosas se conservan. Y hay algunas que son reproducciones de la época que realmente se han puesto ahí para que nos diésemos los turistas cuenta de cómo eran pues lo que eran las estancias, lo que eran los muebles, los cubiertos, lo que eran las vajillas, todo lo que era el mobiliario que había. Pero realmente se puede decir que la Revolución Francesa de 1789 supuso un punto de inflexión totalmente brutal en lo que se refiere a la concepción de lo que es la gobernabilidad de un país como Francia. Actualmente Francia evidentemente sigue siendo una república y dejó de ser una monarquía precisamente en 1789. Pero como toda revolución, todo lo que vino después y que también está reflejado muy fidedignamente en la película, fue un reinado de terror por parte de dos aristócratas que habían incitado dicha revolución, que fueron Danton y Robespierre, que aquí en esta película no salen, porque no forman parte de lo que es el núcleo argumental. Pero siguiendo un poco con el argumento os contaré que evidentemente cuando el padre de la protagonista, de Lucy Manet, es devuelto a Londres, es con ayuda, además, de el sobrino del marqués de Bremont. Y el marqués de Bremont, Sir Basil Rathbone, urde una estratagema para que su hijo sea, sentenciado por los tribunales londinenses debido a que ha ayudado a escapar a un hombre de la Bastilla, aunque realmente él no ha sido el que le haya sacado de la Bastilla, que será el enamorado de Lucy Manet. Ronald Colman, que es este experto, este abogado, será el encargado de defender al enamorado de Lucy Manet. Pero cuando Ronald Colman, que siempre está de espaldas, digamos, a todo lo que es el jurado, a todo lo que son los acusados, los defensores, las familias de los acusados y de la defensa, todos los que están, él está de espaldas
porque él no quiere que le vean, porque él está siempre ebrio, siempre está borracho, se gira. Entonces es cuando aquí se produce en la película un giro muy importante. Y es cuando Ronald Colman, Sidney Carton, este abogado borracho que no tiene vida, pero que tiene un gran corazón y una gran inteligencia y astucia, se enamora perdidamente de Elizabeth Allan. Lo que ocurre es que, evidentemente, Elizabeth Allan ya está enamorada del sobrino del marqués de Bremont, porque el sobrino del marqués de Bremont también es francés. Está enamorada de un francés. Entonces, claro, Ronald Colman aquí es donde empieza, digamos, lo que es el meollo de la película, que es una gran historia de amor. Un triángulo amoroso que no se resolverá, evidentemente, a favor de Ronald Colman. Pero siempre dentro del personaje de Lucy Manette encontraremos ese alma cándida como queriendo decir a Sidney Carton, a Ronald Colman, al personaje que interpreta Ronald Colman, que hay algo más, o quiere que ella haya algo más de amistad antes de que el sobrino del conde de Bremont le proponga matrimonio. Porque él, después de lo que es el juicio de haber salvado a su enamorado, le dice a Ronald Colman: es que me gustaría que usted fuera mi mejor amigo, un gran amigo de la familia. Aunque luego evidentemente hay secuencias dentro de la película en el que Lucy le dice a Sidney, a Ronald Colman le dice: es usted de una gran importancia para mi familia, quiero que venga a mi casa más veces, que nos visite, como intentando decirle: es que yo también le quiero a usted, pero a ver si usted es capaz de lanzarse o expresar sus sentimientos hacia mí. Pero van pasando el tiempo y Sidney Carton, debido a esa embriaguez, debido a todo ese mundo interior en el que él está inmerso, no se atreve a expresar sus sentimientos por Lucy, por Elizabeth Allan, por la actriz, evidentemente, por la protagonista. Hay una secuencia donde está frente a un espejo y le dices que no sirve, serás un gran abogado, pero no sirves para nada en esta vida. Tenías que aprovecharte un poquito más de la situación e intentar expresar más tus sentimientos, pero evidentemente será incapaz de todo ello. Hasta que un día, en una de las grandes secuencias de la película, dentro de lo que es el jardín, ese jardín londinense, en el que están Lucy y Sidney compartiendo una agradable conversación, le dice Lucy a Sidney que se va a casar con el sobrino de Ebremont. Y es cuando aquí, evidentemente, el personaje de Ronald Colman, Sidney Carton, vuelve otra vez a beber, vuelve otra vez, digamos, a vivir una vida más descarriada, y que evidentemente el personaje caerá en barrena. Pero todo lo que le queda a este hombre, a este personaje que tiene un arco argumental extraordinario, es que la familia de su enamorada no pase por ningún trance trágico. Como le dice en una de las secuencias, que es realmente fabulosa, cómo está fotografiada y cómo está planificada, le dice Sidney a Lucy: yo sería capaz de lo que fuera, con tal de que usted y los suyos, y sobre todo usted, tuvieran felicidad. En ese momento Lucy se da cuenta de que los sentimientos son para con ella, evidentemente. Pero ya es tarde, porque ella ya se ha casado con el sobrino del marqués de Bremont y han tenido además una hija. Es decir, Sidney Carton es un personaje muy taciturno, muy triste, es un personaje que se puede uno identificar con él, con los rasgos de una persona que está muy entregada a su trabajo, pero que en su vida personal es completamente y absolutamente vacía, y que se entrega al alcohol única y exclusivamente para olvidar su situación. En el día de Navidad, Lucy se encuentra con Sidney en una farola en el que está apoyado y dice: ¿por qué no me acompaña usted a la misa del gallo? Y entonces en esa misa Lucy le dice, antes de que se haya casado con el marqués de Bremont, con el sobrino del marqués, le dice, voy a poner una vela por usted. Y entonces Ronald Colman, Sidney Carlson, se la queda mirando y ve pues ese rostro angelical que tiene, cómo está iluminada la fotografía, los primeros planos de Elizabeth Allan. Es una auténtica obra de arte visual en esta película, y ve que puede haber algo más, pero él en su interior no es capaz de expresar sus sentimientos. Evidentemente, cuando estalla la Revolución Francesa, cuando estalla por completo la Revolución Francesa, que está muy bien estructurada en esta película, prácticamente
en el punto medio de los 120 minutos, vemos una de las secuencias más impresionantes del Hollywood de los años 30 y por ende de la historia del cine, que es la toma de la Bastilla en 1789. La toma de la Bastilla, que además no fue filmada por Jack Conway, sino que fue filmada por dos directores de segunda unidad que fueron Val Lewton, muy desconocido para la época, pero por otro director que sí que realizaría posteriormente una carrera en Hollywood repleta de obras maestras. Por ejemplo, El halcón y la flecha, una gran obra maestra del cine de aventuras, y otra obra maestra de lo que es el cine negro, que fue Retorno al pasado. El director es nada más y nada menos que Jacques Tourneur. La toma de la Bastilla en esta película está filmada por Jacques Tourneur, en la que se emplearon aproximadamente, según los historiadores, unos 1300 extras y unos decorados gigantescos realmente. Y es una secuencia absolutamente conmovedora, porque la película está además llena de secuencias durísimas. Hay una secuencia en la que, por ejemplo, los lacayos de la aristocracia llevan trozos grandes de carne a los perros de caza de los aristócratas. Y echan esos trozos de carne y el pueblo va detrás de esos carromatos donde van los trozos de carne y se agarran a las verjas donde están detrás los perros comiéndose esos trozos de carne, con unos primeros planos que hace Jack Conway realmente extraordinarios, con esas faces completamente delgadas o rostros que necesitan apetito, o sea, que tienen apetito, que tienen hambre. Es realmente una película en ese sentido sobrecogedora. La fotografía en ese sentido, la planificación tanto pictórica como en lo que se refiere a primeros planos, es realmente extraordinaria. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que esta película, dentro de lo que fue la etapa de David O. Selznick, dentro de lo que son sus superproducciones en blanco y negro, prácticamente es la culmen pictórica de todo ello. En esa secuencia, la gente del pueblo logra derribar lo que es todo lo que son las verjas que separa a la zona donde están los perros comiéndose la carne, y ves a las personas arrebatándole los trozos de carne a los perros que ya se lo estaban comiendo. Es más, hay por ejemplo una secuencia donde un carromato pasa a toda velocidad por las calles, esas calles empedradas de Francia, de París en este caso, y uno de los barriles cargados de vino cae al suelo, queda destrozado, y el vino queda completamente esparcido por todo lo que es el suelo. Y el pueblo se vuelca completamente, se echa al suelo y con una serie de cuencos va recogiendo el vino y se lo da de beber no a ellos mismos, sino a sus hijos que estaban muertos de hambre. Y le dice el padre a un hijo: hijo, bebe, bebe, dice la madre. Pero si es que lo que está bebiendo es barro, dice, es que eso es lo de menos. Pero tiene agua y tiene vino, que eso es lo que le alimentará. Es decir, el pueblo de Francia, la representación que se hace en esta película de lo que es la Francia prerrevolucionario, el París prerrevolucionario, es una imagen, es una representación muy dura, para que veamos efectivamente, digamos, las repercusiones que tuvieron, no evidentemente la rebelión que se produjo en 1789, sino luego todo eso que se transformó en revolución. Pero como iremos viendo a lo largo de la película, esa revolución, pues, el pueblo de París pedirá sangre, pedirá más sangre, por así decirlo, y pasarán de lo que es ajusticiar a la aristocracia a ajusticiar a los sirvientes, a los amigos de los aristócratas, y luego a los sirvientes de los aristócratas. Sirvientes de los aristócratas que no tenían nada que ver con la aristocracia, que eran personas de clase media o de clase baja. Pero también, por haber trabajado para la aristocracia, también se les ajusticiará en la guillotina. Es decir, que somos testigos en esta película, por una parte, dos vertientes. Por una historia de amor, un triángulo amoroso entre el personaje de Sidney Carton, de Ronald Colman, de Lucy Manet, es decir, de Elizabeth Allan, la actriz, y de el actor, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el actor que hace del personaje del sobrino del Marqués de Bremont, que es el marido de Lucy Manet. Un triángulo amoroso. Y por otra parte, la parte histórica. La parte histórica recreada con una minuciosidad en los detalles realmente absorbente. Es decir, ya os digo que la toma de la Bastilla, cuando vemos, por ejemplo, desfilar a esas tropas que no son francesas, sino que son extranjeras, para vigilar todo lo que era la Bastilla, porque las tropas francesas estaban dentro de la Bastilla, para vigilar todo ello, se vuelcan, o mejor dicho, revierten, digamos, el sentido en el que
se ponen a favor del pueblo francés y empiezan a bombardear con los cañones la Bastilla, hasta que logran, evidentemente, por así decirlo, echar abajo lo que es el portón, y que además la Bastilla servirá, evidentemente, para meter ahí ya no a personas del pueblo que hayan cometido actos, es decir, criminales, ni muchísimo menos, sino para meter a todos los aristócratas que uno por uno serán llevados a la guillotina. Evidentemente, el sobrino del conde de Evremont, es francés. Y aquí es donde viene no la resolución de la película, sino uno de los grandes dilemas que tiene. Pero es que el sobrino del conde de Evremont regresa a Francia para ayudar a un amigo suyo que lo necesitaba, pero al ser hijo de un aristócrata, evidentemente le cogen, le secuestran y le meten en la Bastilla. Y Ronald Colman, Sidney Carton, es llamado y viaja a Francia para ver qué es lo que se puede hacer para liberar al marido de su amada. Porque él, como ha dicho anteriormente, estará dispuesto a todo, absolutamente todo, para que esa familia no sufra y que para que su enamorada Lucy Manet tampoco sufra. El final, evidentemente, supone un gran sacrificio por parte del personaje de Ronald Colman, pero todo ello os lo dejo para que lo vayáis descubriendo poco a poco en este film cargado de detalles. Es un film emocional, es un film cargado de sentimientos, es un film que parece en muchas secuencias filmado, tanto pictóricamente por el retrato de los personajes, por el mismísimo John Ford, porque los sentimientos y las emociones están constantemente a flor de piel. Y esos sentimientos se reflejan en los rostros de los protagonistas, que están realmente extraordinarios todos ellos, algunos de un corte, digamos, más cómico y otros de corte más trágico. Es decir, el personaje de Ronald Colman, de Sidney Carton, evidentemente es un personaje que está a la deriva, digamos, entre lo que es el dramatismo, pero también en parte en el sentido del humor. En el dramatismo porque él vive una vida que le hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, porque él se ahoga sus penas en todo lo que es el alcohol. Y también desde un punto de vista cómico, porque muchos de los comentarios que tiene son como, ¿cómo os diría yo? Sobre todo en los juicios que tiene, en el juicio que tiene al principio de la película al sobrino del conde de Evremont, con esa estratagema que había urdido su tío desde París, cómo le va indicando lo que tiene que decir a su compañero de bufete, a lo que son los testigos, a lo que es el jurado, a lo que es todo eso, que son, digamos, una serie de indicaciones que tienen un cierto sentido irónico. Un sentido irónico debido a la astucia que tiene este personaje. Y que Sidney Carton, debido a su situación de bebedor, conoce todas las estrategias, todas las estratagemas y a un montón de personajes dentro de la película para que cuando se produzcan los juicios no quede prácticamente cabo suelto y que él se encargue de ganar todos esos juicios. Cuando el juicio lo gana para que quede libre el sobrino del conde de Evremont, evidentemente pues él se vanagloria. Pero él se vanagloria, digamos, mostrando dos caras de la misma moneda. Le dice al sobrino del conde de Evremont, mirando a Lucy, es usted un hombre muy afortunado. Y le dice el sobrino del conde de Evremont, dice, ¿por qué? Pensando que a lo mejor estaba enamorado de Lucy, aunque yo creo que él lo sabe. Dice, porque usted ya es libre. Es decir, no le va a dar en su inteligencia Sidney, Ronald Colman, no le va a dar al sobrino del conde de Evremont, es decir, digamos, su adversario dentro de esa contienda, digamos, amorosa que suele haber dentro del triángulo amoroso por el corazón, por los sentimientos de Lucy, no le va a dar, evidentemente, no le va a decir que él también está enamorado. Aunque muchas veces en la película se sobreentiende que también lo sabe. Pero aún así se hace Ronald Colman, Sidney Carton, amigo de esta familia londinense a través de los años. Incluso cuando Lucy ya es madre, tiene una hija, y esa hija prácticamente es un retrato a la madre. Y Sidney Carton, siempre que va a cenar con Lucy, con su familia, sube a despedirse de la niña, le da un beso en la mejilla y la dice, vamos, no es que la diga, le dice a la madre, le dice, es que es como un ángel, parece realmente un retrato como usted. Y le dice la madre, dice, es que para usted es su favorito. Es, digamos, otra puntilla u otra
otra flecha clavada en el corazón, otra puñalada en el corazón de Sidney Carton, a la que podría haber sido su hija. Pero por otra parte también tiene esa doble vara de medir en lo que se refiere a que él se conforma de que esa niña le quiera también casi, no voy a decir como a un padre, pero casi, porque es el único personaje dentro de la película que quiere a Sidney Carton, que quiere a este abogado tan borrachín, pero de gran corazón, no porque sea borracho ni muchísimo menos, sino porque él dice, Sidney Carton le dice a Lucy, dice, nunca me pregunta de dónde vengo, a dónde voy, simplemente viene, me da un abrazo, me da un beso y dice, es que no quiere hacer preguntas sobre usted, directamente es su favorito. Es decir, Sidney Carton, evidentemente, no va a dejar que esta familia sufra. De ahí que su personaje tenga un arco argumental, emocional y sentimental realmente extraordinario. Y además que la interpretación de Ronald Colman es absolutamente extraordinaria. Es decir, todo lo que son las miradas tristes, pero a la vez de enamorado que tiene hacia Lucy, son auténticos poemas de amor. Es decir, cuando están en la secuencia de la misa del gallo y mira a Lucy y ve lo que es su perfil y ella como está rezando, él está tan perdidamente enamorado que no puede dejar de mirarla constantemente, pero con una mirada muy triste. Es un personaje en el que Ronald Colman tuvo que sacar toda su, por así decirlo, experiencia visual en el cine mudo y luego también en el cine sonoro para poder realizar este papel. Ronald Colman fue uno de los grandes actores del cine mudo y que fue de los pocos que sobrevivió al traspaso al cine sonoro. Por lo tanto, imaginaos la calidad interpretativa de este actor que realmente lo hace extraordinariamente bien. Digamos que él, junto con la interpretación breve pero completamente fría y calculadora de Sir Basil Rathbone, tiene una presencia en pantalla realmente absorbente. Técnicamente la película es extraordinaria y portentosa. La primera secuencia que es digna de mención es cuando Jarvis, el banquero, amigo de la familia de Lucy Manet, cuando viaja hacia Dover para encontrarse con Lucy y decirle que su padre todavía sigue vivo y que está en la Bastilla, pero que tienen que ir a París a recogerle, como os he indicado al principio de la crítica, es una secuencia en la que un carruaje está prácticamente metida a las ruedas en un camino totalmente embarrado. Y además esa neblina londinense, esa neblina tan característica de la Inglaterra, de esos caminos ingleses, de los páramos, está fotografiada de un modo muy físico. Y además es que la iluminación apela mucho al expresionismo alemán. Y eso que ya estábamos en 1935. El expresionismo alemán ya se había prácticamente dejado de lado hace unos cuantos años. El cine mudo ya había terminado. Pero es que Jack Conway, que además evidentemente era un director, que fue director de películas de cine mudo, tuvo también reminiscencias del expresionismo alemán. Y aquí nos lo plasma de una forma meridianamente clarísima. Es decir, cómo está iluminado el carruaje, cómo está iluminada la secuencia, todo en formato 4:3. Evidentemente estamos en los años 30. Pero evidentemente los planos, por ejemplo, de los cascos de los caballos, de las ruedas, de las personas empujando el carruaje, todo eso tiene un halo, digamos muy victoriano, muy londinense, muy británico, en lo que se refiere a la ambientación, que contrasta completamente con ese sol tan sumamente que cae como si fuera en una planicie en el París prerrevolucionario. La película narrativamente también tiene algunas reminiscencias del cine mudo, ya que, por ejemplo, cuando va a saltar la revolución, hay una serie de carteles que evidentemente se sobreponen a las imágenes, o sea, no sustituyen a las imágenes, sobreponen a las imágenes, diciendo, y la rebelión se transformó en revolución. Y fueron ajusticiados los aristócratas, luego los amigos de los aristócratas y los sirvientes de los aristócratas. Y todo ello se va narrando también con pequeñas voces en off para que el espectador se adentre más en lo que es el marco histórico de la película. La verdad es que Historia de dos ciudades es una película que en todos sus aspectos roza la perfección. Sobre todo hay una secuencia totalmente inolvidable en el que los tres estamentos de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, son utilizados en la película de una manera muy torticera.
cuando al final de la película el conde, el sobrino del conde de Bremont, que es francés, está en ese tribunal popular que contrasta mucho con los juicios londineses del principio de la película, vemos a todo lo que es el pueblo francés en una gran sala y cómo todos los aristócratas que van pasando, ya sean amigos de ellos o sirvientes, van diciendo cada uno, a este ¿qué le decimos? ¿Culpable o inocente? Culpable, culpable, culpable. Es decir, no había leyes. Es decir, la revolución se transformó, digamos, por así decirlo, en un país completamente sin ley. Es decir, en una república que no tenía ley por ninguna parte, no había leyes. Y que todo estaba dictado por tribunales populares. Tribunales populares que luego posteriormente también se realizarían en la Unión, al principio de la Unión Soviética, después de la revolución de los bolcheviques. Es decir, fue, digamos, prácticamente un calco. Es decir, cuando el pueblo toma el poder, evidentemente se produce una situación de revolución que acaba, evidentemente, en un régimen de terror. El régimen de terror que en Francia lideraron con mano de hierro tanto Danton como Robespierre. Pero claro, el personaje de Ronald Colman no se quedará atrás para poder intentar liberar, evidentemente, al marqués de Bremont. Al final de la película, la verdad es que se produce una de las secuencias más impresionantes del cine de Hollywood de los años 30 y que está marcado no solo por el personaje de Ronald Colman, sino por un personaje que es, digamos, una costurera que guarda un gran parecido físico con Elizabeth Allan, con la enamorada de Ronald Colman. Pero eso es algo que os dejo si vais a ver la película, porque merece un 1001 visionados este film para sacarle todo el jugo. Otro de los personajes que brilla con luz propia es el personaje de Teresa de Franch, Madame de Teresa de Franch, que desde un primer momento había sido amiga, por así decirlo, del personaje de Lucy, mejor dicho, del padre del personaje de Lucy, por haberle tenido en su casa después de su salvamento en la Bastilla, pero que al final de la película esa sed de sangre que tenía el pueblo hará que le traicione. Pero claro, evidentemente este es otro personaje con otro arco argumental extraordinario que espero que vosotros lo descubráis por sí solos. No os voy a contar evidentemente la película entera, solo algunas de las secuencias que quiero desmenuzar para que os deis cuenta de la complejidad y de la riqueza de la misma. Técnicamente estamos hablando de una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y eso, como en otros vídeos que yo ya he hecho, significa lujo, decorados gigantescos, una banda sonora exquisita, una fotografía perfecta, todo basado en unos encuadres completamente pictóricos y con una luz, con una iluminación realmente extraordinarias. La edición que yo tengo aquí en Blu-ray de esta obra maestra, pues la verdad es que no se puede ver mejor. Es que parece una película que está filmada directamente pues hace 2-3 días, porque la nitidez que tiene y cómo estaban filmadas las películas por aquel entonces, la verdad es que le da un halo de perfección en todo lo que es los encuadres, las interpretaciones. Era cuando Hollywood buscaba un perfeccionismo, un grado de excelencia, cuando se repetían las tomas, cuando los decorados se cuidaban. Los decorados, por ejemplo, del París prerevolucionario son auténticas maravillas, también deudoras del expresionismo alemán, porque, por ejemplo, las calles parece que los edificios están como curvados hacia adentro, es decir, muy parecidos a los edificios de la película El Golem, una película alemana del expresionismo alemán. También ciertas reminiscencias en los decorados, aunque no tan extravagantes, al gabinete del doctor Caligari, es decir, estamos cerca del expresionismo alemán en lo que a iluminación, en lo que a personajes y en lo que a rostros y a decorados se refiere. Los rostros, por ejemplo, de Madame de Blanche, el rostro del banquero Jarvis, son rostros que evidentemente contrastan con la belleza de Elizabeth Allan, con la protagonista. También de cierto carisma en el rostro, evidentemente, de Ronald Colman. Es decir, todo lo que es Historia de dos ciudades es un film prácticamente, se puede decir que redondo, que roza la perfección en todos sus estamentos y que funciona como adaptación cinematográfica desde un punto de vista cinematográfico, puramente cinematográfico a las mil maravillas. Es decir, no hay, digamos, plano, no hay personaje que tenga su importancia, incluso un personaje un tanto cómico que es, por ejemplo, la compañera, bueno, no compañera, ¿cómo decirlo yo?
digamos, como la ayuda de cámara de Lucy Manet, de Elizabeth Allan, de la protagonista, que al principio se nos revela como un personaje un tanto cómico, pero que al final de la película tendrá una importancia capital en la huida de la familia de Lucy Manet de Francia para llegar posteriormente a Londres. Todo es realmente, está como todo muy bien estudiado, muy bien planificado, para que ningún personaje quede sin cerrar de una manera magistral. Todo lo que son los cierres de los arcos argumentales, el inicio, el desarrollo de todos ellos y la evolución de los mismos, hacen que esta película, tanto argumental como técnicamente, sea una película perfecta en todos sus estamentos. La banda sonora, la fotografía, lo que son los decorados, esos decorados que parecen realmente auténticos, sobre todo, ya os digo, en la secuencia de la toma de la Bastilla, que está filmada a base de planos generales. La Bastilla estaba prácticamente pues en el centro de una gran plaza en París y todo rodeado de calles, pero de esas calles, de esos edificios muy destartalados, muy empobrecidos. Y luego al final de la película, por ejemplo, cuando vemos la guillotina que está en plena Plaza de la Concordia, rodeado por los edificios de mayor poder, por así decirlo, de la aristocracia y de la realeza de Francia. Historia de dos ciudades. Esta película que yo tengo aquí en Blu-ray, que además que me la compré hace relativamente poco, es una de las películas que yo no había incluido en el vídeo que hice de cine con mayúsculas, pero que he podido conseguir porque pertenece a esa colección. Es decir, es un título muy especial. Es una magnífica adaptación de la novela de Charles Dickens. Es un claro ejemplo de cómo hacer evolucionar los personajes de una manera natural. Es un ejemplo de cómo unos personajes pueden dar a entender sus sentimientos a base de miradas, a base de expresiones, a base de conductas. Es un claro ejemplo de cómo se puede redibujar un triángulo amoroso, pero sin que se note realmente que los personajes están enamorados entre sí, por así decirlo, que lo sepa el espectador, pero que no lo sepan los personajes. Es decir, es una información que Jack Conway, el director, le da al espectador, pero no le da a los personajes, absolutamente extraordinaria. Todo ello bañado por una fotografía muy luminosa, muy oscura cuando estamos en ambientes londineses y totalmente todo lo contrario, muy luminosa cuando estamos en los ambientes parisinos. Historia de dos ciudades es una obra maestra redonda. Por eso la he querido incluir en mi sección de cine con mayúsculas. No os perdáis esta magistral película que, además de ser histórica, o por lo menos basada en hechos históricos, evidentemente, pero con una historia ficticia, es una gran adaptación literaria y, como todas las adaptaciones literarias, evidentemente tendrá sus fallos, tendrá sus elementos que no se hayan sido adaptados perfectamente. Pero os podéis hacer, viendo esta película, una idea bastante exacta de lo que fue la Revolución Francesa, del porqué de esa revolución y de las consecuencias que vinieron posteriormente. Todo ello también, a su vez, con una historia de un triángulo amoroso realmente exquisito. Ronald Colman, Basil Rathbone, Elizabeth Allan, todos ellos realmente están extraordinarios en cada uno de sus papeles, tanto los actores como las actrices. Todos tienen un peso específico realmente importante dentro de la trama. No hay personaje gratuito, no hay escena gratuita. Todo está filmado con una corrección y además con una exquisitez que ya no vemos en Hollywood. Porque ya os digo que antes se buscaba un grado de perfeccionamiento y de excelencia que evidentemente hoy ya no se busca. Cada encuadre, cada planificación, cada momento está pensado para provocar una reacción en el espectador, emocional, sentimental, de cualquier naturaleza. Historia de dos ciudades con Jack, o sea, dirigida por Jack Conway, con Ronald Colman, con Sir Basil Rathbone y con Elizabeth Arkin, nos proporciona 2 horas de auténtico y maravilloso y revolucionario cine, por así decirlo. Revolucionario porque, sinceramente, no veríamos, o sea, posteriormente, adaptaciones del calibre de esta película. Evidentemente las ha habido también muy buenas, como Lo que el viento se llevó y todo ello, pero que capte la esencia del original, sobre todo en lo que se refiere al ambiente londinense, ese ambiente cargado de melancolía, como las novelas de Charles Dickens eran, como Oliver Twist, como Grandes Esperanzas, como David Copperfield.
Pues Historia de dos ciudades es una de las grandes también de este escritor británico tan clásico que fue Charles Dickens. Historia de dos ciudades es realmente, cinematográficamente, una obra de arte. Es una auténtica joya que yo os recomiendo fehacientemente. Que la veáis, que la podáis comentar y que me dejéis aquí abajo todos los comentarios que queráis respecto de esta obra maestra. Poder, haceros con ella, comprar horas, lo que sea, porque es cine, como digo yo, como el que ya no se hace. Es cine de emociones, es cine de sentimientos y todo con un empaque artístico y técnico de primerísima categoría. Es decir, Jack Conway, Ronald Colman y David O. Selznick realizaron una auténtica superproducción con miles de extras, con unos decorados gigantescos, grandiosos y con una historia, como decían entonces, bigger than life, más grande que la propia vida. Historia de dos ciudades de Jack Conway con Ronald Colman y con Elizabeth Allan. Realmente una obra maestra de los años 30 y una obra maestra de la época dorada del cine y por lo tanto una joya de la cinematografía mundial. No os la perdáis. Aquí estoy, he vuelto para quedarme. Ya están solucionados todos los problemas, no os preocupéis. Que paséis feliz velada y hasta mañana.